usamos este espacio, que papá te use, así lo creemos, gloria a Dios. Amén, amén. Buenos días en América, buenas tardes en Europa, buenas noches en Asia. Que el Dios Altísimo me les bendiga a cada uno de ustedes. Pastora Josefina, muchas gracias por esa presentación. Dios te bendiga. Dios bendiga a cada una de las hermanas, de los hermanos que nos acompañan en el día de hoy, los que están en el Monte Santo, los que están en Zoom, en Facebook, los que nos van a escuchar posteriormente, que aún no se han podido conectar. Dios me le bendiga. Muchísimas gracias, mis amadas, por darme la oportunidad de venir a traer palabra de vida, por darme la oportunidad de, de hablar de lo que dice la palabra de Dios. Gracias, mi Señor, por permitirme el honor, el privilegio, la bendición, por traerme aquí a este ministerio, tu ministerio, Padre, el Ministerio Internacional Clínica del Alma, Sanidad para las Naciones. Un ministerio que ha contribuido mucho a mi vida, a la vida de mi familia. Doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por nuestra pastora Milady. Que Dios le bendiga. Que Dios le siga iluminando, que siga tratando con ella. Y que este ministerio alcance, tal y como lo dice la palabra, todas las naciones, para que no haya un rincón del mundo donde no se escuche la voz de Dios, en el nombre de Jesús. Mis amadas, yo voy a continuar con el tercer día de una serie que Dios ha puesto en el corazón. El lunes tuvimos la oportunidad de escuchar un maravilloso mensaje, descubriendo quién soy realmente. Ayer el Señor se lució a través de nuestra hermana Helen, rompiendo con las heridas que nos frenan. Eso es real, amado. Las heridas, hay heridas que a veces nos limitan, que afectan nuestras vidas, que afectan nuestra manera de pensar, que afectan nuestra manera de relacionarnos con los demás, que afectan nuestra manera de mirarnos en el espejo. Pero qué es bueno es Dios, que nos da la oportunidad de sanar a través de su palabra. Voy a compartir una prédica con ustedes, mis amados, que hemos titulado Cuando Dios irrumpe tus pensamientos para revelar tu identidad. Mi alma alaba al que vive. El texto base que hemos utilizado, que el Señor nos ha regalado, lo tomamos del libro de Isaías. Los invito a buscar en sus Biblias. Isaías 55, del 8 al 9. Utilizamos la versión Reina Valera 1960 y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la santa palabra de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mi alma te alaba, te bendice, te glorifica. Mi alma, Padre de la gloria, reconoce tu poder en los cielos y en la tierra y aún debajo de ellas, Señor. Aquí está tu sirvienta, aquí está tu hija, Señor, hablando de tu palabra. Padre de la gloria, pasa carbón encendido por mis labios. Saca toda humanidad, Señor, para que seas tú hablando a través de mí a tu pueblo,
Tu pueblo que te necesita, Padre. Tu pueblo que necesita que nuestros pensamientos vengan de ti, Padre. Que nuestros pensamientos estén alineados a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús son hechas mis peticiones. Amén, amén, amén. Amada iglesia, la Biblia habla de los pensamientos en muchísimas ocasiones, porque para Dios la mente es un campo de batalla. Esto no lo dice la Biblia, pero Dios lo ha puesto en mi corazón. Solo la palabra pensamiento aparece más de 120 veces. Y si sumamos mente, corazón, intención, meditación, consejo, razonamiento, el número se multiplica. Esto no da un mensaje, esto no muestra algo profundo. Dios siempre ha querido estar primero en nuestros pensamientos para luego transformar nuestras vidas. Mi alma alaba al que vive. Si Dios habla tanto de pensamiento a través de las Sagradas Escrituras, esto tiene una razón. Ustedes saben que yo entiendo, mis amados, mis amadas. Por nuestros pensamientos empieza la obediencia. Que por nuestros pensamientos se fomenta y se cultiva la fe constantemente. Aunque la palabra de Dios dice que la fe entra por el oír la palabra de Dios. Si pensamos con fe, nuestros pensamientos serán alineados, mis amados. El pecado también entra por los pensamientos, pero también entra la sanidad, mis amados. Este pasaje de Isaías no es una frase poética para consolarnos, para consolarte a ti, para consolarme a mí. Tampoco es un versículo para recordarnos que Dios es grande y que nosotros somos muy pequeños delante de Él. En realidad, este versículo es una interrupción divina a nuestro sistema de pensamiento, mis amadas. Nuestra manera de pensar determina quiénes somos. Eso lo dice la ciencia. Dios no está hablando desde la distancia del cielo a través de este texto bíblico, sino desde la cercanía de un padre que observa cómo sus hijos viven presos de pensamiento que Él nunca jamás ha puesto en nuestra mente, que Él nunca jamás nos regaló, que Él nunca jamás nos dio. Cuando Isaías dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, no está marcando una diferencia intelectual, está marcando una brecha espiritual. Es como si Dios te dijera a ti, me dijera a mí, ustedes están interpretando la vida desde la herida. La hermana Gene hablaba ayer de esas heridas que se generan, que por lo regular se generan en la infancia, en nuestros primeros años de vida. También son heridas que se forman por acontecimientos dolorosos que muchas veces nos toca experimentar. Es amado, es como si Dios nos dijera que estamos pensando desde allí. Pero el propósito de Dios en nuestras vidas es otro. El gran problema de nosotros los humanos muchas veces no es la ausencia de fe. Podemos tener fe, pero muchas veces tenemos pensamientos que están contaminados. Y muchas veces esos pensamientos se contaminan por historias que nos ocurrieron o por heridas no sanadas, vuelvo y reitero. Pensamientos que nacieron producto del rechazo, pensamientos que nacieron producto de la traición, pensamientos que muchas veces nacieron por pérdidas,
pensamientos que nacieron por abandono, por escasez. Son muchos los factores que limitan y que nos hacen tener pensamientos que nos alejan de Dios. ¿Saben qué, mis amados? ¿Qué es lo más peligroso de esto? Es que muchos de esos pensamientos ya no parecen mentiras, porque muchos de esos pensamientos nos definen nuestra identidad. Eso es una realidad. Por eso, habemos personas, mis amados, me incluyo, que oramos, ayunamos, servimos, adoramos. Nos entregamos a Dios, a la obra en cuerpo y alma, pero seguimos viviendo con limitaciones, porque oramos a Dios con una mente que aún no ha sido transformada. Pedimos a Dios que cambie circunstancia, cuando Dios en realidad lo que nos está diciendo: cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ver eso, cambia tu manera de vivir. Porque la mente es la puerta del destino. Y mientras la mente siga alineada a nuestro pasado, mis amadas, el futuro permanecerá cerrado. Mis amados, el Espíritu Santo hoy no viene solamente a sanar recuerdos, viene a destronar pensamientos que se sentaron como verdad sin haber sido sanado, sin haber sido revelado. Viene a romper estructuras mentales que se formaron en el dolor, pero que ahora impiden la manifestación de la gloria de Dios. Santo eres, mi Señor. Esta humilde prédica no es para que entendamos algo nuevo, es para que desaprendamos lo que nos ha mantenido lejos de quienes realmente somos ante los ojos de Dios. Hoy, Dios no quiere que piense mejor, quiere que piense como Él piensa. Ay, santo eres, mi alma te alaba. Mis amados, hay una guerra entre dos sistemas de pensamiento en nuestro interior. Vamos a examinar esto. Cuando Dios dice: mis pensamientos no son como los tuyos, Él está declarando que existen dos tronos que no pueden competir al mismo tiempo, que no pueden reinar en nuestra manera de pensar. Uno es el trono del yo, y ese trono del yo está formado por experiencias que nos lastimaron, por heridas profundas y por recuerdos que nos marcaron. Y el otro trono es el trono en el que estamos llamados a vivir, el trono del Espíritu, establecido por propósito divino, por gracia, establecido por la eternidad. Y la Escritura lo define con claridad. Oigan esto, mis amados. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Esto nos revela que la mente nunca está en reposo neutral. O produce vida o produce muerte. El problema no es lo que pensamos. El problema es desde dónde estamos pensando. Si estamos pensando desde la carne o si estamos pensando desde el Espíritu. Santo eres, mi Señor. Gloria y alabanza al que vive, Padre de la gloria. Oh, mi Señor, qué grande eres. El pensamiento humano no renovado nace del dolor. Por eso, muchas veces reaccionamos, nos defendemos, nos comparamos, nos protegemos y hasta nos cerramos, mis amados. Pero el pensamiento de Dios nace del propósito.
¿Y sabe qué pasa con el pensamiento de Dios? Con todo lo que viene de Dios. Sana, libera, afirma y dirige. Santo eres, mi Señor. Aquí está el conflicto. Cuando Dios habla, Él lo hace desde la eternidad, desde la misericordia, desde el amor, desde el perdón. Pero cuando nosotros escuchamos desde la herida, la voz de Dios se traduce a mal. Por eso muchos oyen promesas y sienten presión. Dios dice, descansa, hijo. ¿Y sabe lo que escucha la mente? Por lo regular, la mente herida, esfuérzate más. Tú tienes que dar más, tú no eres suficiente. Dios nos dice, te he escogido, hijo. Pero ¿sabes lo que dice una mente herida? Tú vas a fallar, tú no eres suficiente. Y es aquí donde entra la batalla espiritual que Pablo describe. Dice la palabra en 2 de Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ay, santo, mi alma alaba al que vive. Porque el pensamiento que no se rinde, ¿sabe qué pasa? Nos gobierna, mi amado. Ese pensamiento que nos hace ver menos, que nos descalifica, si no lo rendimos ante el Señor, termina, mi amado, mi amada, haciéndonos daño. Termina gobernando nuestras mentes. Y el pensamiento que gobierna nuestra mente, ¿usted sabe qué pasa? Que dirige nuestra vida, que dirige nuestra identidad. Por eso el Espíritu Santo hoy no viene a mejorar pensamiento. No, Señor. Gloria a Dios, Padre de la gloria, no lo permita. Viene a cambiar un sistema completo de pensamiento que hasta el día de hoy, si tú recibes lo que Dios tiene para ti, verá cómo esos pensamientos tú lo vas a llevar cautivo a la presencia de Cristo Jesús. Gloria a Dios. El Espíritu Santo no viene a remendar nuestras mentes, no. Viene a entronar la mente de Cristo. Oh, santo, mi alma alaba al que vive. Padre de la gloria, santo eres. Y cuando la mente se rinde, la voz de Dios deja de ser un eco distante. Oh Señor, oh Padre, y se convierte en dirección clara. Se convierte en paz profunda y libertad verdadera. Mi amado, mi amada, una mente herida crea una identidad falsa. Oigan esto con atención. La mente humana fue creada por Dios para dar sentido a la vida. Pero cuando el alma está herida, el alma está herida, la mente no busca verdad, busca coherencia para poder sobrevivir, no para vivir, para poder sobrevivir. ¿Cómo será esto? Cuando alguien fue rechazado, la mente concluye que no fue suficiente. Estas son las heridas de las que hablaba la hermana Helen en el día de ayer. Cuando un ser humano fue abandonado en sus primeros años, crea un sistema de pensamiento. La mente decide y se dice a sí mismo, no soy digno de ser amado. Cuando fue traicionado, aprende a decir, no puedo confiar en nadie. Cuando fue comparado, cree, nunca seré como los demás, nunca seré suficiente. Cuando fue humillado, piensa en un sistema de pensamiento que es mejor esconderse. Cuando fue controlado, concluye, no tengo derecho a elegir. Cuando fue ignorado, se convence que no es importante. Y cuando fue herida muchas veces, finalmente decide que no vale la pena sentir. Las emociones se encapsulan. Y todas esas conclusiones, solo dice la ciencia, mi amado, aunque nacieron del dolor, termina convirtiéndose en identidad, cuando en realidad solo eran mecanismos de supervivencia que hoy Dios quiere sanar y reemplazar por su verdad eterna.
Porque una cosa es lo que dice la ciencia y otro es lo que dice Dios. Y yo le creo a Dios. Mi alma alaba al que vive. El peligro no es el dolor, mi amado, mi amada. El peligro es cuando el dolor se vuelve voz interna que nos repite lo mismo a través del pensamiento y terminamos creyéndolo y termina ese pensamiento dándonos una identidad falsa. Ahí es que está el peligro, mi amado, porque lo que se repite en la mente se arraiga en el corazón y lo que se arraiga en el corazón termina definiendo quiénes creemos que somos. Oiga, quiénes creemos que somos, no quiénes somos. Mis amados, la palabra identidad viene del latín identitas, que a su vez proviene del idem, que significa lo mismo. En su raíz, identidad habla de aquel que permanece igual, de lo que no cambia, aunque la circunstancia cambia. Mis amados, espiritualmente esto es poderoso. La verdadera identidad no se forma en lo que nos pasa, en lo que nos marcó, en lo que nos lastimó. No, no, no. Sino en quien Dios dijo que somos desde el principio. Ay, Dios bendito, mi alma alaba al que vive. En un contexto psicológico, la identidad se forma por las voces que escuchamos, las experiencias que vivimos y las conclusiones que sacamos de esas experiencias. Lo que se repite en la mente se arraiga en el corazón. Y lo que se arraiga en el corazón, vuelvo y reitero, termina definiendo quién creemos que somos. Por eso Dios no solo sana recuerdos. Dios no quiere sanar solamente tu recuerdo. Él quiere revelar hoy, a través de sus sagradas escrituras, tu verdadera identidad. Lo que tú eres para Él. Lo que yo soy para Él. Aquí se cumple lo que Dios declara en Isaías. Mis pensamientos no son los tuyos, porque la identidad que nace del dolor nunca coincide con el diseño eterno. Ay, santo, mi alma alaba al que vive. Dios no te definió desde lo que te pasó, amado, amada. No, no, no. Te definió desde lo que Él pensó antes de lo que te pasara. Y por eso Él te dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí, santo eres mi Señor. Antes de que naciera te santifiqué. Jeremías 1:5. Y yo te creo, Señor. Yo te creo, yo sé de dónde tú me sacaste a mí, Padre. Todo lo que tú me has regalado por yo aferrarme a ti. Todo lo que yo he luchado con mis pensamientos. Para yo creerme esa gran verdad de que soy tu hija amada, santo eres. Esto es revelación pura, mi amado, mi amada. Antes de que el rechazo hablara, Dios ya había hablado. Antes de que la herida se formara, el propósito de Dios ya estaba establecido en tu vida, en mi vida. Antes de que el dolor dejara marca en tu vida, en mi vida, Dios ya había declarado identidad. Ya Dios te había dado una identidad de hijo amado, de hija amada. Pero aquí está el conflicto, mi amada. La mente herida escucha más fuerte la experiencia que la voz de Dios muchas veces. Tristemente es así. Y cuando eso ocurre, el dolor se convierte en nombre, la herida en definición y el pasado en destino. Por eso Pablo nos recuerda, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. 2 Corintios 5:17. Amado, mi amada, la identidad en Cristo no es una versión mejorada de la vieja identidad. No, no, no. Es una nueva creación. Tenemos que creerlo esto, porque muchas veces damos ese paso y estamos de lleno, pero hay cosas que tenemos que seguir entregándole al Señor para que Él siga perfeccionando su obra.
No se sana el pasado para seguir viviendo igual, para seguir reaccionando igual, para seguir haciendo las cosas, teniendo comportamientos que pertenecían al viejo hombre. No, amada, no, amado. Se revela el diseño de Dios para vivir desde quien Dios dijo que somos nosotros. Y el Espíritu Santo hoy no viene solo a sanar heridas. Santo eres, mi Señor. Gracias, Padre. Viene a destruir identidades falsas. Mi amado, mi amada, si tú estás escuchando esta palabra y hay algo en tu corazón, escucha la voz de Dios. Él viene a destruir esas identidades falsas que se formaron en noches y momentos de dolor. Él viene a restaurar el nombre que Dios escribió en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Iglesia, adquirimos la identidad de Cristo por unión, no por imitación. Cuando creemos en Él, nuestra vieja identidad muere y recibimos una nueva. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Santo eres. Gálatas 2:20. La identidad de Cristo se forma en nosotros de tres maneras, mi amado, conforme a mis humildes reflexiones. Por nacimiento espiritual. No se aprende, se recibe. Dice Juan 1:12. A todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Ay, santo! ¡Qué privilegio, Padre de la gloria! Por renovación de la mente. Oiga, amado, por renovación de la mente. La palabra reemplaza la vieja manera de pensar. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. Por comunión en Él, mi amado. Nos parecemos a quien contemplamos. Dice la palabra en 2 de Corintios 3:18, un fragmento. Somos transformados de gloria en gloria. Santo eres. Amado, la identidad de Cristo se forma en nosotros de tres maneras. Por nacimiento espiritual, por renovación de la mente, por comunión constante en Él. En resumen, no te convierte a Cristo por esfuerzo, sino por rendición y permanencia en Él. Mi amado, mi amada, tu identidad, mi identidad se forma cuando dejamos que Cristo viva en nosotros. Dios no quiere mejorar tus pensamientos y mis pensamientos. Dios quiere sustituirlo de manera total, reemplazarlo. Romanos 12:2 nos dice, fragmento, no es una sugerencia, es una orden de transformación. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Romanos 12:2. La palabra transformaos en el original habla de metamorfosis. Es una metamorfosis. Es un proceso que vive la mariposa. Pero antes de ser una mariposa hermosa, primero es una larva, es un gusano. Y vive un proceso doloroso. Y después se convierte en algo hermoso. No de ajuste, no de correcciones, sino de cambio de la naturaleza, de nuestra naturaleza. Dios no viene a pulir pensamientos viejos, mi amado, mi amada. Viene a reemplazar el sistema completo que lo generó. Aquello que te dio una falsa identidad. Aquello que hasta hoy te ha podido estar acompañando. Aquello que hace ver un hombre, una mujer de poca valía. Él viene a regalarte hoy, a recordarte hoy de quién eres hijo. A que te mires en el espejo, a que yo me mire en el espejo y pueda ver lo valiosa que soy y lo valioso que es usted, hermano, hermana, amiga, amigos que nos escuchen.
Por eso, renovar no es decorar la mente con versículos, es quitar el patrón antiguo y establecer uno nuevo sistema de pensamiento alineado a la orden de Cristo Jesús. El viejo patrón piensa desde el miedo. El nuevo, mi amada, piensa desde la fe, esa fe firme, fuerte. El viejo patrón se defiende. Ahora no hay necesidad de defenderte. Hay una nueva confianza. El viejo patrón reacciona. Ahora nuestra manera de pensar discierne. Cuando alguien te diga algo que no te guste, que no te haga sentir cómodo, si piensas a la manera de Cristo, vas a reflexionar y vas a pensar, ¿por qué me está diciendo eso? No vas a reaccionar, no te vas a defender, no te vas a sentir atacado. Dios hablará por ti, mi amado, mi amada. Aquí entra una verdad espiritual profunda que también toca la psicología. Lo que repetimos, lo creemos. Lo que creemos, lo vivimos. Y lo que vivimos finalmente lo llamamos identidad. Y ya sabemos de quién somos hijos. Por eso Dios no solo habla una vez, Él insiste. Porque la repetición de la verdad es lo que desarraiga la mentira. Jesús lo dijo así: si vosotros permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8, 31, 32. Mi amado, la libertad no viene de escuchar solamente, viene de permanecer. No viene de escuchar la palabra solamente, no. Viene de que permanezcamos en ella hasta que se convierta en esa voz que sea más fuerte que nosotros mismos. Así lo explico con claridad el pastor John Stott. La mente renovada es la evidencia más clara de una vida transformada por el Evangelio. Voy a repetir eso. Esto lo expresó el pastor y maestro John Stott. La mente renovada es la evidencia más clara de una vida transformada por el Evangelio. Porque cuando Dios renueva tu mente, cuando Dios renueva o renovó mi mente, no solo cambian nuestros pensamientos, cambian nuestras decisiones, cambia nuestra manera de relacionarnos, cambia nuestra manera de reaccionar y como consecuencia cambia nuestro destino. Por eso la palabra no solo se lee, se declara, se medita y hay que confiar en ella. Hasta que se reescriba los mapas internos en nuestra mente y la voz de Dios sustituya por completo a esa voz que tuvo susurrándote en el pasado. Sí, Señor. Hoy el Espíritu Santo no viene a mejorar lo que ya sabemos. Viene a entronar la mente de Cristo en nosotros. Oh Señor Santo, qué privilegio, Dios bendito. Y cuando Cristo gobierna la mente, el alma encuadra, descansa y la vida entra en alineación con el cielo, mi amado, mi amada. Subir los pensamientos de Dios es un acto de humildad. Cuando Dios declara en Isaías 55:9, mis pensamientos son más altos que los vuestros. No está hablando solo de distancia, sino de un nivel espiritual. Dios revela que hay una altura y aquí solo se llega dejando peso atrás, dejando esa manera vieja de pensar. Nadie sube cargando lo que no fue diseñado para el nuevo nivel. Ese nuevo nivel que estamos alcanzando en Cristo. Por eso, subir implica soltar todo lo viejo, todo lo que quedó atrás. Soltar la culpa que Dios ya perdonó. A veces nos quedamos esclavos de esos pensamientos del pasado por cosas que le hicimos al Señor,
que ya nos arrepentimos, pero que todavía nos siguen martillando. He estado ahí. Ya Dios no perdonó, mi amado, mi amada. Soltar la vergüenza que Cristo llevó a la cruz. Soltar el miedo que muchas veces nos paralizó en el pasado. Soltar el pasado que ya fue redimido. Soltar las etiquetas que otros pusieron, pero que Dios nunca confirmó que era así. Santo eres, mi Señor. La Escritura la afirma con claridad en Hebreo 12:1. Despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corraos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oh Padre, gracias por tu palabra. No se trata solo de dejar el pecado, sino de dejar todo peso mental y emocional que impide que podamos acceder a la presencia de nuestro Padre. Subir a los pensamientos de Dios no es un acto de esfuerzo, es un acto de humildad. Y humildad, ¿sabe lo que significa? Reconocer. Reconocer que hasta hoy todavía hay patrones de pensamiento que me han mantenido lejos de tu presencia. Eso es válido, amado, ser honesto ante el Señor. Humildad es rendir el control y decir, Dios, enséñame a pensar como tú, porque yo no sé cómo hacerlo. Pero Dios sí sabe cómo hacerlo, hermano, hermana. Por eso la palabra dice en 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. La exaltación de Dios comienza con la rendición de la mente. Aquí encaja con fuerza una verdad que entendemos, que expresó en una ocasión el pastor Ricky Warren. Dice este pastor, la razón por la que muchos no cambian no es porque no puedan, sino porque no están dispuestos a dejar su vieja manera de pensar. Muchas veces nos aferramos a los pensamientos. Dios no te humilla cuando te confronta, te libera del nivel bajo donde estaba viviendo. Porque cada confrontación que Dios hace en nuestras vidas, cada confrontación divina es una invitación a subir. Y cada subida espiritual revela una nueva perspectiva del cielo. Mi amado, mi amada, hoy el Espíritu Santo no viene a avergonzarte, no viene a avergonzarme, viene a alimentar, viene a alinear nuestra mente con la altura que Dios quiere que sea alineada. Y cuando subimos nuestros pensamientos a ese Dios vivo, vamos a descubrir lo que parecía imposible abajo es completamente alcanzable desde arriba. Amado, cuando aceptamos los pensamientos de Dios en nuestras vidas, caminamos en propósito. Cuando una mente es renovada, no solo cambia la forma de pensar, cambia la forma de caminar, porque el pensamiento correcto siempre conduce a una dirección correcta, mi amado, mi amada. ¿Por qué? Porque ya no está gobernando la herida en nuestras vidas, sino el propósito eterno, mi amado, mi amada, santo eres, mi Señor. Proverbio 3:6 nos dice, reconocedlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Santo Señor. Cuando los pensamientos de Dios gobiernan, el camino deja de ser confuso y empieza a ser claro. Dios no solo sana el pasado, alinea el presente y activa tu futuro, activa mi futuro. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ay, santo, mi alma te alaba. Dios no piensa para consolarte solamente, piensa para dirigirte a su destino. Sus pensamientos no son teoría espiritual, mi amado, mi amada. Son mapas eternos que te llevan donde Él ya llegó primero. Ay, Dios bendito, santo eres. Cuando piensas como Dios, empieza a verte como Él te ve. ¿Y sabe cómo Dios nos ve? Como escogido, como amado y como capaces. Cuando pensamos como Dios, hablamos como Él habla.
y a través de nuestro vocabulario llevamos vida, fe, esperanza, amor y verdad. Cuando pensamos como Dios, caminamos a través del diseño, y esos pasos son con autoridad, con descanso y con propósito. Por eso Pablo dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para una buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¡Ay, santo Señor! La mente renovada no improvisa la vida, camina en lo que ya fue preparado para ti y para mí. Hoy el Espíritu Santo no solo va a cambiar nuestra manera de pensar, también va a cambiar nuestra manera de vivir. Y cuando aceptamos los pensamientos de Dios, el propósito deja de ser una búsqueda y se convierte en un caminar diario con Él. Porque el pensamiento de Dios no solo te revela quién eres, te conduce exactamente a donde fuiste diseñado llegar. Mi amado, con esto concluyo. Hoy el Espíritu Santo no vino a darte un mensaje, vino a recuperar tu mente con ternura y con autoridad. Hay pensamientos que nacieron en momentos donde no había opción, amado, amada, solo supervivencia. Santo eres. Mi alma alaba al que vive. Oh Dios bendito. Pensamientos que se formaron para resistir, para protegernos, para no rompernos por dentro. Fueron útiles, pero ya no son necesarios. Dios no condena esa manera que tuvimos de pensar, no la censura. Dios hoy quiere sanarla, hermano, hermana. Y hoy Él te dice, con una voz suave, con una voz dulce, con una voz apacible pero firme, devuélveme los pensamientos que no te di. Devuélvele a Dios esos pensamientos que no son de Él. Devuélvele a Dios esos pensamientos que te han tenido prisionero hasta este momento. Que Él sabe perfectamente qué hacer con ellos. Yo se los entregué, mi amado, mi amada. Dice el Señor, dice el Espíritu Santo, santo eres. Devuélveme las conclusiones que sacaste cuando estaba herido. Suéltame la identidad que se formó en el dolor y no en el diseño que tenía preparado para ti. Porque mientras sigas pensando como herido, vivirás como sobreviviente, cansado, a la defensiva, limitado. Pero cuando empieces a pensar como hijo legítimo de Dios, vivirás como heredero, seguro, afirmado, en descanso. La palabra es clara en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Santo eres. Gracias, Padre, por llamarme hija. El hijo no reacciona, el hijo confía. El heredero no se defiende, descansa en el Señor. El que piensa como Dios ya no vive desde el miedo, vive desde el propósito eterno. Y hoy no es solo un cierre, es una invitación del cielo. Sube, hermano, hermana. No con fuerza, sino con rendición. No con esfuerzo, sino con entrega. Sube dejando abajo la culpa, la vergüenza, el miedo, el pasado que te tenía esclavizado, las etiquetas que te pusieron. Porque nadie sube cargando lo que ya fue sanado, lo que ya fue entregado. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3 del 1 al 10. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo. Poned la mirada en las cosas de arriba. Hoy, Dios no te pide que pienses mejor. Te invita a pensar con Él. No te exige cambio, te ofrece descanso. Piensa diferente, vive diferente, porque los pensamientos de Dios no solo son más altos,
son más seguros, más sanadores y más verdaderos. Son verdaderos, son los únicos. Y solo desde allí puede cumplirse nuestro destino. Ahora, mi amado, mi amada, quédate un momento en silencio. No explique, no ores, solo entrégale a Dios esa vieja manera de pensar, que Él la recibe. El pensamiento te ha cansado, déjaselo a Él, descansa en Él, porque Él quiere que sus pensamientos sean nuestros pensamientos. Que Dios me le bendiga. Hasta aquí me ha alcanzado Dios. Bendiciones. Aleluya, santo es el Señor, Frania.